El primer año les aconsejo que empiecen a estudiar desde ahora, porque traemos generalmente es un tema que se deja para lo último o directamente se deja y es complicado, ¿sí? Está fuera de lo que sería lo habitual que van a ver dentro de lo que es la oftalmología en general. Primero vamos a hablar un poquito de las partes generales de lo que es la parte de oftalmología infantil, después vamos a hablar de la parte general de lo que es el estudio de medicina. En el chico hay que tener en cuenta estos 5 elementos. ¿Cuál es la conducta visual del chico? ¿Cómo se toma la agudeza visual del chico? ¿Qué es lo que puedo esperar en relación a cómo es el resultado del examen? Y cada cuánto controlarlo, y los padres. Es fundamental porque muchas veces los padres, ya sea por la calidad visual del chico, porque tiene una desviación y viene por la consulta, generalmente las prioridades del padre no son las mismas de lo que el examen oftalmológico requiere. Por lo tanto, la interacción con los padres, que es el mecanismo a través de nosotros interaccionamos con el chico también muchas veces, es fundamental, lo que hay que tener muy en cuenta, ¿sí? Saben si se pone así, ¿no? Entonces vamos a empezar por la conducta visual. La actitud visual es de qué manera el chico se va a relacionar con el medio ambiente. Va variando en la vida. En los primeros meses, 3 meses de vida, 4 meses de vida, generalmente el chico no tiene una buena actitud. Fija, pero puede perderla. ¿Qué significa eso? Significa de que el nene puede mirar y seguir objetos muy lentamente, no en forma rápida, porque muchas veces cuando uno le muestra un objeto delante de la visión, el chico puede parecer que no está mirando y en realidad los sistemas de seguimiento de la motilidad ocular van a tender a perderse, entonces el chico pierde la fijación y da la sensación de que el chico no ve. Entonces, ojo en la edad que le vamos a tomar, de qué manera vamos a tomar la actitud visual. Eso hace de que cuando yo estoy examinando al chico, sé que dentro de los primeros 9 meses de vida puede haber desviaciones intermitentes. Es un tema de maduración. Recién a los 8 o 9 meses de vida, el sistema central está adaptado y madurado lo suficiente como para mantener los ojos total y absolutamente alineados. Por lo tanto, desviaciones antes de ese periodo pueden ser variaciones de normalidad. Si después de los 9 meses o 1 año mantiene desviaciones, ojo, porque ese chico hay que estudiarlo bien por el tema estrabismo. ¿Y cuáles son los diferentes objetos que yo voy a tener para evaluarlo? Generalmente lo que tenemos a mano, muñequitos, la luz, cosas que le llaman la atención. Ustedes calculen que el chico ve, pero ve formas, colores y movimientos. No distingue con nitidez. La visión es muy mala. La visión se va desarrollando en la medida que el chico va creciendo. Es más, de todos los mecanismos de maduración que tiene el ojo, la visión es el último en cerrar y desarrollarse. Y eso sucede para algunos a los 7 años, para otros mucho más adelante, pero ustedes tengan el concepto que son los 7 años. Por lo tanto, eso que llamamos periodo crítico, donde cualquier elemento puede tener el desarrollo visual, también a nosotros nos ayuda porque podemos favorecer al chico, porque si lo detectamos tempranamente con tratamiento, corregir o mejorar ese defecto. Eso es lo que van a encontrar en los libros con el término de ambliopía. La ambliopía es la disminución de la agudeza visual sin una causa aparente, que es útil detectarlo a esta edad porque así como aparece, si uno detecta la causa, la puede remediar y favorecerle la mejoría visual. ¿Cómo tomo la agudeza visual en los chicos? Hay que ver cuál es el mejor método según la edad que tiene el paciente y también cuál es el paciente que vamos a estar revisando. Lamentablemente hay chicos que son colaborativos y chicos que no, entonces hay que tomarse el tiempo y la paciencia necesaria. 1, 2, 3, 5 consultas hasta poder objetivar bien cómo está fijando cada ojo. Estos son los diferentes mecanismos por los cuales yo puedo evaluar un chico. Que es el test de mirada preferencial, que son cartones con líneas negras y blancas, que yo me lo pongo delante y a través de un agujero justo en el centro, miro la actitud visual del chico. Es útil desde los 3 meses hasta los 18 o 20 meses. ¿Por qué? Porque el chico, como ya empieza a mejorar su visión, le llama la atención otras cosas en el medio ambiente,
entonces pierde la capacidad de poder ver las líneas como único objeto de fijación. ¿De 3 a? De 3 a 18 o 20 meses. Entonces a partir de los 20 meses ya entramos con los dibujitos. Casi con 2 años, a veces requiere entrenamiento, hay chicos que lo sacan enseguida, hay chicos que no. Y uno lo que hace es tratar de identificar o le enseña a los padres qué es lo que quiere ver, que veamos, y así en sucesivas consultas poder cuantificar la calidad visual. ¿Qué es lo que nos interesa en ese periodo hasta los 5 años, 6 años? Es ver si hay diferencia o no, es decir, detectar si existe o no la ambliopía. Por eso es importante por eso es importante este. Después de los 4 o 5 años, hoy en día ya muchos podemos utilizar el cartel de Snell en común, porque se conocen las letras del padre, la madre, el abuelo. Entonces más o menos buscándolas en el cartel de Snellen podemos identificar someramente si hay una correlación o no. Entonces en todas las edades uno puede identificar la calidad visual del paciente. Esto es un método cualitativo, no me da números, sino me dice de tal tabla, si son iguales los dos ojos, me quedo tranquilo porque son iguales, no hay diferencia. Acá en adelante son todos cuantitativos. ¿Qué puedo esperar entonces después de examinar al paciente? Y fundamentalmente en los chicos, esto es clave. Si el chico le tomo la huesa que suele estar con los dibujitos y me dice que la casita es un leoncito, y cada vez que le muestro la casita me dice que es un leoncito, yo no me voy a poner a discutir con el chico que es una casita, porque si no, se pudrió el examen y no me da más bolilla. Entonces es fundamental entender al chico que eso no quiere decir que uno se comporte como un chico, pero sí la relación es fundamental, jugar con el chico porque después ya el chico viene contento, entonces podemos hacer muchas más cosas de un día para el otro. Y las respuestas que vamos a tener va a ser acorde a la edad, es decir, vamos a poder examinarlo y cada vez vamos a avanzar más. Al principio me voy a fijar cómo fija, cómo mira los objetos, cómo es el seguimiento. Después cuando es un poco más grande ya puedo tratar de ver que ya entra en confianza, ya puedo cuantificar con ambos ojos ver cuánto ve de la casita o del leoncito, si ve la casita, lo que sea. Y por último hago lo mismo tapándole un ojo o el otro, que lo puede hacer la madre o yo con una montura, si el chico se deja y uno lo va testeando, hacérselo. Es decir, ir de a poco, a corto plazo, para no comernos nada, y de esa manera podemos lograr tener una buena calidad visual del paciente, o por lo menos un buen examen de la calidad visual, que es lo que más importa. Porque si no, si empezamos los golpes, no lo revisamos más. No va a querer venir, uno tiene que convencer al paciente. Personalmente yo prefiero poner las gotas yo al paciente, y no que los padres le pongan la gota en la casa y que vengan, porque ya el pibe viene cruzado, dilatado y no puede hacer nada más que el fondo de ojos y me lo deja. Entonces uno va evaluando cada chico en la primera consulta y después va decidiendo en el futuro de qué manera va regulando los controles, que al principio van a ser seguidos, por una cuestión de que no va a poder hacer todo. Uno tiene que partir de esa premisa, al principio no va a poder hacer todo. Entonces es preferible ser un poco más lento, pero ser efectivo. ¿Cada cuánto controlar los chicos? Muy simple. ¿Cada cuánto se controlan? Los controles básicos, por ley, son dentro del primer trimestre, al nacer, a los 8 meses o el año, en ese rango, después a los 2 años, a los 3, a los 4, a los 5 y a los 6. Van a escuchar por ahí que dicen, no, es a los 3 meses al año, a los 3 y a los 6. Generalmente uno prefiere poner en el medio alguno más porque sabe que se ha encontrado con situaciones que es mejor prevenirlas que sufrirlas. Entonces, una vez por año hasta el ingreso preescolar, no le viene mal al chico, y si entraron una buena relación lo ve mucho más seguido, entonces para el chico sabe que no es algo traumático porque el chico enseguida se olvida qué fue lo que hicimos la otra vez y me viene a ver 2 años y medio después.
¿Va a haber variaciones? Sí, va a haber variaciones acorde al paciente en cuanto a lo que es el examen en sí, ¿no? Porque si yo tengo que es un paciente que vive en el interior o que tiene mucha dificultad, bueno, yo ya sé que me voy a atener al plan antiguo, pero voy modificando ante una duda o ante una necesidad la prioridad de poderlo ver antes. Y por supuesto, sin ninguna duda, si yo a estos chicos le encuentro algún defecto, los tengo que ver mucho más seguido. Hay un aparatito que se llama retinoscopio, que no se llama autorrefractómetro. Por más que haya autorrefractómetros para chicos, si no saben hacer una quiascopía, los chicos están muertos. Perdón que sea claro y delicado, pero la retinoscopía, no les digo con el espejito plano, está bien que tengo canas, pero no pero hay retinoscopios que te permiten simplemente con mirarlo, saber si el paciente tiene un astigmatismo y en qué eje lo tiene, cuando uno dilata la pupila. ¿Es laborioso? Sí, porque hay que estar acercándole un probina delante del ojo del paciente, ya el chico se asusta, entonces uno va jugando con el chico y sabe en qué momento hacer la refracción según cómo va evolucionando el tiempo. Capaz que no se lo puedo hacer en la primera vez a los 3 meses, capaz que no se lo puedo hacer al año, pero ya cuando son un poquito más grandes, a los 2 años, 2 años y medio, que ya estoy jugando con los dibujitos, puedo intentar hacerlo a ver cómo responde. Entonces, el seguimiento va a depender si me encuentro con un astigmatismo, si es simétrico lo puedo esperar, si es asimétrico tengo que evaluar y retrotraer todo y reevaluar bien la visión, porque si hay una asimetría también la tendría que tener en la visión, y es el momento adecuado de definir si ese paciente requiere corrección más tratamiento de la miopía, ¿sí? Entonces uno va jugando con los tiempos que, como pueden ver, son totalmente distintos a lo que son los adultos, ¿sí? Y los padres. Primer punto, defecto esperado o no. El padre viene a controlar al chico. Si yo le digo que tiene una miopía, se derrumbó todo. O si tiene un astigmatismo. O si viene el chico y cuando estoy revisando al hermanito, al más chiquitito le da el celular para que no moleste. Entonces uno tiene que andar ya prearmando la situación y bueno, pero de otra manera no tengo para entretenerlo. Uno en el diálogo tiene que tratar de no, sin ser, digamos, sin avanzar dentro de la agresividad, decirle cómo son las cosas. Entonces, el defecto esperado no, la ansiedad ante la situación de que yo le estoy planteando un problema. Y va a dejar de usar el anteojo, usted le va a dar el lente al nene, pero ¿cuánto tiempo lo tiene que usar? Es decir, todas esas situaciones uno va marcando los tiempos y los controles que se van a acelerar, se van a cortar en el tiempo porque son chicos que salen de la norma habitual de los controles como yo les marqué. ¿Por qué? Porque ya tienen un problema encima, que es la necesidad o no de corrección, entonces los controlo más seguidos y si le tuve que dar la corrección tengo que monitorearlo, porque en la medida que el chico va creciendo en edad, el defecto puede ir variando y por ende también va a variar la corrección óptica que le di. Es una práctica habitual que al chico no se le dé toda la corrección que necesita. Siempre se le da las 3/4 partes para que vaya entrando el ritmo. Entonces hay que avisarle al padre, mire que lo que le estoy dando no es todo lo que necesita. Por eso si dentro de un año le aumento, no es porque le aumentó, sino que ahora no le di todo lo que necesitaba. Es decir, cosas que parecen obvias, pero si no se las decimos, si yo le cambio la corrección y no le dije nada en su momento, la primera pregunta que va a hacer el padre, ¿qué le aumentó? Entonces son cosas que uno tiene que tener preestablecido como un protocolo en la cabeza de lo que sabe y anticiparse a lo que los padres pueden pretender con respecto a yo lo vine a traer para controlar porque me dijo el pediatra que venga y me encontré con semejante cosa, ¿no? Y ahí es la parte del manejo de los padres, es decir, cuándo avisarle, cuánto tiempo, por qué son los controles, cuáles son las pautas de alarma que hay que tener en el chico, más si hay un estrabismo dependiente de un anteojo. Es decir, son todas cosas que uno va protocolizando en la medida que va realizando chicos y no solo ve el chico y el chico es el reflejo de los padres. Entonces, si el chico se porta de una manera, sabe de qué manera tiene que hablarlo con los padres para poder tener un buen diálogo en el tiempo. No para perder al paciente.
Simplemente para que el chico esté confortable y los padres estén conformes con lo que estamos hablando. La refracción del chico, ¿de qué manera se hace? Dilatación con mezcla, ciclo pentolato, la prueba de borramiento y definir qué es lo que le corrijo. Dilatación con mezcla. Se hace en todos los pacientes, para el fondo de ojo y para la refracción. Tiene menos efectos adversos, son menos cantidad de gotas y la técnica de colocación es colocar una gota, evaluarlo a los 20 minutos, si hay que poner una segunda gota se coloca y después a la media hora de la última se hace la revisión. Yo personalmente ya no uso más ciclopentolato. ¿Cuándo lo uso? Por los efectos adversos que tiene, solamente cuando a mí me demuestra con mezcla que el paciente tiene una hipermetropía. Entonces, si quiero saber cuánta hipermetropía total tiene, ahí sí, en la segunda consulta voy directamente. Entonces eso me minimiza los efectos adversos de tener pacientes con defectos por ciclopentolato, ¿no? Por intoxicación por ciclopentolato. Perdón. Es decir, que solamente en los casos puntuales voy a hacer cicloplegia. Pacientes hipermétropes o defectos acomodativos o estrabismos acomodativos que requiere la máxima corrección. Entonces ahí tengo que asegurarme de que de alguna manera tengo que inhibirle la acomodación para saber cuánta hipermetropía tengo que corregir ese paciente. Una manera, sí. Tengo una duda. O sea, si todos los pacientes son hipermetropes, habitualmente, ¿en qué valor va a poner este paciente? ¿Cómo? ¿Cuánto tendría que tener de hipermetropía para poder poner el ciclo? Y si yo a un chico de... ¿Más 8? Sí. No, eso ya sabes que puede ser un poco más, no mucho más. Pero si yo tengo un chico de 4 años con más 250, o de 5 años con más 250, algo más debe tener. ¿Entendés? Sepan que si no quieren hacerle ciclopentolato o no tienen, en vez de quedarse con la mezcla, consíganse tropicamida sola. Si ustedes se fijan en la formulación, la mezcla, la tropicamida es al 0,5. En cambio, con la tropicamida sola es al 1, es el doble de concentración. No llega a ser el ciclopentolato, pero es mucho más cicloplégico la tropicamida sola que la mezcla. Entonces, ténganlo en cuenta como una manera de cicloplejizar mejor a un paciente si no tengo ciclopentolato, ¿sí? La prueba del borramiento, esto es para chicos más grandes, 6 años, 7 años, donde tengo dudas porque el chico hace espasmo de acomodación, entonces le pongo esféricos positivos muy altos, lo hago mirar de lejos y después les empiezo a bajar la corrección, pero en ningún momento tengo que dejarlo sin provina al paciente. Si le pongo uno mientras le saco el otro. ¿Por qué? Porque tengo que inhibirle la capacidad de acomodar. Y se lo voy bajando hasta que el chico ve 10 décimas de lejos. Después de eso lo hago mirar de cerca a ver si mantiene la misma condición. Esa es la manera correcta de hacer la técnica de borramiento. Es decir, borrar la imagen con un esférico más 7 y de voy bajando de a una dioptría hasta que el chico empieza a ver mejor, hasta ver cuál es la máxima corrección de hipermetropía con la que mejor ve. Entonces, se hace siempre por ojos por separado, se hace para lejos y para cerca, y eso es lo que me va a determinar a mí que ese tipo de pacientes, por lo menos durante un tiempo muy largo, tienen que usar anteojos permanente, hasta que regularice su acomodación. Ustedes sepan que el cuerpo ciliar termina de desarrollarse a los 5 años. Por eso a los 5 años es una edad clave en la aparición del estrabismo convergente acomodativo. No le aparece antes al paciente. Ante una situación de estrés familiar o lo que sea, el chico viene y se desvió los ojos de golpe. ¿Cuántos años tiene? Entre 5 y 6. Le hago la cicloplegia, le hago la tropicamida y me aparece un más 3, con 5 o 6 años. Lo tengo que corregir. Lo haré por la prueba de borramiento, lo haré, es decir, tengo diferentes maneras de hacerlo, pero tengo que darle el máximo que mejor vea y controle su desviación. Y los controles o los ajustes va a depender del tiempo, porque cuando hay una hipermetropía alta, ahí sí el chico va cambiando su acomodación. Entonces, si tiene un estrabismo de por medio, capaz que el padre viene y dice, no, empezó a desviar de vuelta. Bueno, empezó a desviar de vuelta, hagamos de vuelta la refracción porque algo cambió. O el chico no ve bien, le hacemos una refracción de vuelta porque algo cambió.
Es muy dinámico con los chicos. No es como el adulto que uno le da el lente y difícmente los dirigos cambie, más problemas va a tener con lo de cerca o si tiene una miopía que avanza lentamente en el tiempo. ¿Sí? ¿Y cuánto es la corrección que voy a hacer? Y bueno, va a depender de la patología, ya habíamos dicho, si son hipermetropías, tengan o no tengan relación con un estrabismo convergente, la corrección es máxima. Los astigmatismos se dan las 3/4 partes de movida. Y si son asimétricos, se respeta la simetría. Y lo que habíamos hablado antes, se le explica al padre que se le está dando las 3/4 partes del astigmatismo, la hipermetropía se le da al máximo, pero puede variar por el crecimiento, entonces hay que revalorarlo cada tanto. ¿Por qué? Por el simple hecho ese, lo que habíamos dicho de que si cambia, muy probablemente no cambie porque aumentó, sino porque no le estamos dando todo lo que tendremos que darle, ¿sí? ¿Alguna pregunta con respecto a la parte básica de los chicos? ¿Y la miopía? ¿Cómo? ¿Cómo se dijo la hipermetropía? El astigmatismo la 3/4 parte y la miopía generalmente lo que ahora la conducta es darle todo. La conducta de la miopía es darle todo. Y si vos ves que va progresando, el tratamiento que hoy en día se está usando mucho es el tema de la atropina diluida al 0.001, una gota a la noche. El esférico de la hipermetropía, ¿trabajamos dos días? ¿Cómo? El esférico de la hipermetropía. En el chico. Le das todo lo que necesita. En la esquiascopía, si... ¿Se acuerdan de esquiascopía, no? Bueno, en la esquiascopía, para que a mí me dé 0 y no se mueva el reflejo, el paciente tendría que estar a 6 metros. Y nunca está a 6 metros. Lo tengo 80 centímetros, que es el largo de mi brazo, para poder suscritar el Provim. Por lo tanto, el normal en un adulto es +1. El +1 es 0. Si tiene más 0,50 es miope. Si tiene más 1,50 es hipermétrope. Y así para arriba y para abajo. Entonces, en un chico, cuando le haces la esquiascopía, no la autorrefractometría, la esquiascopía, tenés que descontarle por la edad. Porque un chico cuando nace es hipermétrope por naturaleza. Tiene hipermetropía de +3, +4. Y después va bajando. Según la edad va bajando hasta que llega a los 4 o 5 años con un más 1,50. Entonces uno sabe cuál es hay que respetar la esquiascopía del paciente. Versus la teoría de normalidad que tiene. De esa cuenta, ¿qué te acuerdas? De esa cuenta sale lo que correspondería al lente que yo le voy a empezar a dar. ¿Alguna otra pregunta? Ahí.